Empezamos con el SED, con los invitados. Hermana María Inés, usted lleva muchos años trabajando por los pacientes y defendiendo los derechos de los pacientes. Pero el primer punto es la orden de la Corte Constitucional. Una orden muy clara. Las EPS tenían, ni siquiera era un favor, ni un acto discrecional. No debían, tenían que pedirles perdón a los pacientes. ¿Lo hicieron? Realmente, pues eso nos marcó profundamente, porque en ese escenario lo que vimos fue que las EPS empezaron a lavarse a sí mismas. Fuera de eso, muchos de los representantes legales no llegaron al sitio, sino que por video, ¿sí? Hicieron su exposición, pero no fue una exposición salida del corazón, ¿sí? De que realmente reconocieran que han cometido un error con los pacientes, sino lo hicieron por cumplir simplemente, como les dijimos en la audiencia, ¿sí? Realmente esperábamos otra cosa. Los pacientes esperábamos siquiera que empezara un proceso de acercamiento con los directivos de las EPS, porque realmente la crisis que estamos viviendo es una crisis muy profunda y es una crisis que ha llevado a un dolor muy grande a mucha gente, ¿sí? A unos sufrimientos que a veces son inhumanos para las personas, para un padre de familia, para una familia que gira alrededor de un paciente. Y usted decía, pacientes graves, pacientes de alto costo, es decir, todos los pacientes del país, porque precisamente porque hay tanto paciente de alto costo, porque no se le ha dado la atención debida a todos los pacientes, la atención primaria, donde llega la persona con una dolencia y se le pone todo el cuidado y la atención para que no llegue a ser un paciente crónico. ¿Dónde está el punto más crítico? ¿En Bogotá? Como lo dice el senador, en el Pacífico. ¿Usted dónde focaliza la crisis? Yo focalizo la crisis en las personas vulnerables, en las personas más vulnerables del país, que son aquellas personas que no pueden hablar, las personas que acceden al sistema y no son capaces de defender sus derechos, ¿sí? Estas personas son las que en este momento están en una, dijéramos, como una crisis personal, porque le han pisoteado su dignidad como personas. Entonces, yo creo que si aquí hay una crisis inmensa, tenemos el caso de Capital Salud, que está aquí en Bogotá, que es el corazón de Colombia. Lo de Bogotá es tremendo. Donde es una crisis tremenda. Ustedes no se pueden imaginar en una farmacia reclamando unos medicamentos, una persona 10 veces yendo todos los días. Una madre de familia abandona su hogar por irse allí y llega el momento en que dice, no sé para dónde coger, no sé qué hacer, ya no tengo camino, ¿sí? Como que se siente una sensación de frustración tremenda. Pues por una parte yo creo que este es un panorama que nos abre mucho más los ojos a todos, porque no solamente los usuarios, sino son también los mismos empleados quienes están sufriendo esto en este momento. Yo pienso que, como decían antes, la corrupción es algo que hay que combatir, pero para poder combatir esa corrupción tenemos que identificar, ¿sí?, quién es el corrupto, quién se deja corromper, o es un ambiente que se ha creado de corrupción ya alrededor de las EPS. Porque si es ese ambiente de corrupción que vemos y que sentimos diariamente, pues hay que luchar contra esa corriente de corrupción. Es lo más común en este momento, la corrupción. Y yo creo que mientras no haya un cambio estructural de fondo, este problema no se va a solucionar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mira en el negocio. Y cuando uno mira el negocio, pues siempre mira la ganancia, ¿sí? Y si no hay ganancia, yo creo que en el sistema de salud no debería haber ganancia, porque es un servicio público, un derecho fundamental, como lo declaró la ley estatutaria.
todas las normas que se están haciendo en este momento yo creo que no concuerdan con la filosofía y con el espíritu de la ley estatutaria. La ley estatutaria tiene un espíritu de fondo de respeto al derecho fundamental a la salud. Y todo lo que se está haciendo en el ministerio, pienso yo, son pañitos de agua tibia para tratar de calmar un poquito los ánimos de las personas. Pero, por ejemplo, en este momento está el gran auge, la eliminación del CTC. Está muy bien, un trámite menos que tendrá que hacer el paciente, pero ¿qué sacamos? Le decía yo esta mañana al señor ministro, ¿qué sacamos con una orden? Cuando vamos y nadie nos presta el servicio. ¿Para qué esa orden, sí? Entonces, si no hay cambios estructurales de fondo, yo creo que seguimos en esta situación y seguiremos en mucha. Como decía el doctor Redondo, hemos estado en muchísimos espacios. Yo creo que el diagnóstico está hecho. Pero, ¿qué pasa? Hay entes que se han puesto una venda en los ojos para no ver realmente cuál es el problema real y dónde está como el foco de ese problema, para atacarlo de fondo. Entonces, nosotros los pacientes protestamos, las EPS se justifican, las IPS están en quiebra porque no le pagan y el único que tiene que pagar los platos rotos, vulgarmente dicho, somos los pacientes. ¿Por qué? Porque llego yo a que me presten el servicio y dicen, no hay convenio. ¿Por qué? Porque es que la EPS me debe. Vaya usted y le dice al señor de la EPS que nos pague su servicio. ¿Sí? Claro. Entonces se vuelve paciente en un tramitador de las EPS y de las IPS y así vive el paciente para allá y para acá. Ese es el punto.